Estamos en el cubrimiento especial de Radio UNAL en la edición número 18 de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Sintonícenos en el 98.5 FM en Bogotá y el 100.4 FM en Medellín. Como veníamos realizando desde antes, les traemos a otra persona participante en la Fiesta del Libro y la Cultura. Él es Mauricio Montoya, escritor de cuentos cortos para lectores con tiempo, uno de los lanzamientos de libros que se realizan en el marco de la Fiesta del Libro el sábado 14 de septiembre en el Jardín Botánico a las 8 p.m. en el Auditorio Aurita López. Pero primero darle la bienvenida y que nos cuente un poco más sobre la participación que está teniendo en la Fiesta del Libro y la Cultura. Hola, Mauricio. Hola Estefanía, muchas gracias por esta invitación, a ustedes, a Radio UNAL, que siempre está pues muy presente y pendiente de todos estos eventos. Bueno, como siempre cada año hay la posibilidad de participar de algunos eventos en la fiesta, dirigiendo algunos conversatorios. He tenido la oportunidad de hacerlo con el Centro de Memoria Histórica, un conversatorio sobre el tema de las víctimas y el conflicto en Oriente antioqueño, en el Bajo Cauca, en algunas de las subregiones pues, del departamento. También la posibilidad de dictar algunas conferencias, entre ellas algunas dedicadas también a las brevedades literarias y algunos ejercicios con entidades aliadas de la fiesta, como lo son Confenalco con el Bibliocirco. En relación con lo que mencionabas, sí, el sábado vamos a tener la oportunidad en conversaciones con Reinaldo Spitaleta de presentar un libro que se publicó inicialmente en Lima, Perú, en el año 2023, con la editorial Micrópolis, que es una editorial peruana dedicada a las brevedades literarias. Ese libro se publicó allí y se hizo una edición para Colombia, especial, pues se hizo a principio de este año, y bueno, este es el libro que vamos a presentar, un formato de una modalidad de brevedades que se viene gestando desde hace mucho tiempo pues a nivel mundial, que es lo que se llama la minificción o el microrrelato, y bueno, es una de mis líneas pues de trabajo. También mi formación pues es la historia y la filosofía, y desde ahí pues vengo como trabajando en estos aspectos. Entonces el sábado los invito a todos para que nos acompañen en este lanzamiento a las 8 de la noche en el Auditorio Aurita López, acá en la Fiesta del Libro de Medellín. Bueno, ahondemos inicialmente en esa carrera, todo el recorrido que tienes para ser merecedor de que siempre estés en un evento tan importante de ciudad como lo es la Fiesta del Libro y la Cultura. Bueno, digamos que el hecho más que todo también es la posibilidad de participar en muchos eventos a lo largo del año en distintos escenarios. Con la Universidad Nacional yo llevo alrededor de 8 años haciendo radio, haciendo un programa de radio, varios programas. Ahora de hecho hago un programa que se llama Brevísimo, que es de literatura breve, y ya vamos por el programa 172. Entonces ha sido también un ejercicio. Antes hice un programa que se llamó 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, que fue un programa producto de un libro que también se presentó en Fiesta del Libro en el año 2018. Entonces todo ese tipo de, digamos, de encuentros, de puentes que se tejen alrededor, y estar muy pendiente también pues de las convocatorias, gracias a las editoriales y gracias pues a algunos colegas y amigos que trabajan en la fiesta. Ellos mismos pues a veces extienden la invitación y bueno, hace uno como los trámites. Yo digo que también es producto de tener buenas conexiones, ¿cierto? No solo las grandes editoriales pues tienen muchas más posibilidades que los otros, pero bueno, aquí estamos y damos pues como decir la pelea también para poder presentar nuestros trabajos acá. Esperamos pues que no solamente la fiesta se mantenga, ojalá muchos años más, sino que también podamos tener varias participaciones. Claro, la literatura es muy amplia, entonces, ¿cómo llegas a ese proceso de decidirte por la microficción, por los cuentos cortos? Bueno, digamos que hace muchos años empecé a explorar, a ver, yo puedo decir que yo llegué a la minificción o a las brevedades literarias sin siquiera proponérmelo. Una de mis formaciones es la filosofía. Dentro de ese proceso hay dos cosas. Una, por ejemplo, un acercamiento a los aforismos, el aforismo antiguo, Heráclito, el aforismo más contemporáneo como los de Schopenhauer, Nietzsche. Entonces ese es un primer elemento que sin querer, queriendo, por decirlo de alguna manera, llegué a ver los aforismos como unas formas de síntesis de brevedades. Y también mi tesis de filosofía, que fue un artículo que se publicó en una revista en Costa Rica, es sobre la filosofía china oriental. Y yo sentí
centré mi trabajo sobre el pensamiento de Confucio. Y Confucio es un autor también de máximas, de sentencias breves. Sus 4 libros todos son así, a partir de unas sentencias morales, políticas, filosóficas, científicas. Entonces trabajé eso. Entonces esa fue una forma, y sin darme cuenta, digamos que por ahí entré. Pero también después hice conciencia de que el libro, por ejemplo, de las 100 preguntas y respuestas sobre el conflicto colombiano, también era un ejercicio de eso, un ejercicio de síntesis, porque lo que hacíamos era que cada pregunta, yo dirigía ese proyecto, yo era el director y también escribía, pero había un colectivo trabajando, cada pregunta, que podía ser muy amplio porque habría mucha literatura sobre cada respuesta, para hacer cada respuesta, pero nosotros tratábamos de sintetizarlo en 6 paginitas para que cualquiera que se acercara pudiera decir, voy a colocar un ejemplo, ¿qué pasó el 9 de abril en Colombia? No solo en Bogotá, entonces uno estaría hablando del Medellinazo, del Caliazo, del Barrancabermejazo, no solo el Bogotazo. Entonces esa fue otra forma también, entonces empezar por ahí. Y digamos que la cuarta o tercera, pues así, entre las cosas que me llevaron a vincularme, no solo con la minificción, sino con la cantidad de brevedades literarias que hay, que creo yo que esa es como una cosa que queda como en el aire cuando la gente piensa en brevedades, entonces piensa en el cuento corto y en la minificción solamente. Y nosotros nos encasillamos aquí a partir de asuntos como el de Medellín en 100 palabras. Entonces todo el mundo piensa que es eso solamente, y las brevedades son muy amplias. Por ejemplo, una sentencia, una greguería, un haiku, el tanka, el koen, que también son japoneses, la fábula, la leyenda. Hay miles de autores que trabajan la brevedad literaria y muchos la trabajaron sin siquiera llamarse minificción. Ahora, por ejemplo, estamos en la universidad, pues en el programa que yo hago, que se llama Brevísimo, explorando un autor muy interesante que se llama Felisberto Hernández, un autor de finales del siglo XIX, uruguayo, que para muchos es uno de los promotores de la microficción sin él haberse propuesto escribir microficción. Entonces, eso es un poco, así llego, y bueno, la exploración de autores. El programa tiene una particularidad porque busca acercarse a distintas, como varias aristas, la cartografía, es decir, ir a buscar un país o una región y buscar estos escritores que hacen minificción, hacer entrevistas. Hemos entrevistado gente de varias partes de España, de Argentina, de México, próximamente va a salir una entrevista con autores griegos que están trabajando la minificción. Hacemos programas temáticos, por ejemplo, como este caso el de Felisberto, o por ejemplo como las formas breves de la literatura hablan de los animales. Hacemos también, exploramos concursos en el mundo que se dediquen a explorar la brevedad, no solamente el concurso de Medellín en 100 palabras o Bogotá en 100 palabras que existe, o Budapest en 100 palabras, sino que otros concursos, por ejemplo, como en Zaragoza, España, hay un concurso de un cementerio que hace un concurso de epitafios. Entonces, cosas como esas permiten que la exploración al marco de la brevedad sea mucho más amplia. Y finalmente, uno que llamamos los trazos breves, que son formas breves de la literatura. Por ejemplo, hace poco hice uno sobre la gitanjáfora y la adivinanza, que son formas breves de la literatura también. Entonces, ese ha sido el camino, por ahí pues he venido, y bueno, y el programa no solamente invita pues a explorar, sino que también le pone a uno un reto de preparar una cantidad de material que hay que buscar, que hay que explorar, que hay que depurar y trabajar paulatinamente. Claro, y bueno, ya conociéndote a ti mismo, luego de haber pasado por esa forma inesperada de llegar a la microficción, ¿cómo te ves desde afuera? ¿Cuál es el objetivo que tienes o cuál es la proyección que le quieres dar a tu trabajo? Bueno, digamos que yo desde hace mucho tiempo, pues yo me desenvuelvo también en las áreas de la docencia, sobre todo pues en estos últimos años en la docencia universitaria. Lo que hago o lo que he empezado a hacer con el fenómeno de la escritura y también de la radio, yo lo pienso más como una literatura o un ejercicio de divulgación científica, ¿cierto? Un ejercicio de divulgación donde lo que se busca también es acercar a las personas de una manera más sencilla a asuntos que pueden ser muy complejos. Por ejemplo, las 100 preguntas sobre el conflicto colombiano son eso, ¿cierto? Un texto que tiene su rigor, tiene su trabajo pues riguroso, bibliográfico, etcétera, pero que cualquier persona lo puede leer. Desde un experto hasta un inexperto, o desde alguien que sabe mucho hasta el que no sabe nada y quiere aprender. Y además es un texto que tiene una particularidad, que lo puedes leer, vos puedes abrir el libro y decir, no, yo quiero leer la pregunta 70, no quiero empezar desde la primera, y no tienes que empezar. Es que me llama la atención que dice aquí, por ejemplo, ¿qué era la ANAPO? Quieras
cosas, no sé, entonces quiero leer eso. Entonces es un ejercicio. Entonces yo pienso que la proyección y cómo nos vemos o como me veo yo también con el equipo, porque esto también es un equipo, nos vemos haciendo eso, el ejercicio de divulgación científica, el ejercicio de traducir a veces el conocimiento para hacerlo y dar a conocer un montón de cosas que no se conocen. Por ejemplo, en Brevísimo hemos hecho una cosa, creo yo, muy bonita. Yo conozco muchos programas de literatura breve, por ejemplo, hay programas de literatura breve en Argentina, hay programas de literatura breve en Nicaragua, hay programas también de ese estilo en México, pero son programas solamente dedicados a la minificción, a la microficción, mientras que nosotros lo que queremos es ampliar ese panorama, ¿cierto? No solo pensar desde el minicuento, porque bueno, tiene muchos nombres, sino también ampliarlo y poder decir, es que hay muchas otras formas breves de la literatura y la gente solamente se queda en esto. Entonces, lo que hemos logrado con el programa también es mostrar eso. De hecho, pues en conversaciones con amigos de otras partes decíamos, bueno, qué bueno que los concursos ya pensaran no simplemente en el cuento corto de 100 palabras, sino que, por ejemplo, como pensar uno a Medellín, por ejemplo, en aforismos, ¿cierto? La poesía también es una forma breve. Entonces, ese ejercicio ha permitido que nos veamos como eso, como una forma de dar a conocer un montón de cosas. Te cuento una anécdota muy curiosa. Por ejemplo, durante la pandemia, que nuestros programas pues están alojados en la plataforma de La Nacional, pero nosotros también los alojamos en plataformas como YouTube, iVoox, Spotify. Entonces nos llamó mucho la atención porque me di cuenta que muchos profesores de colegio, por ejemplo, la tarea era escuchar el programa, ¿cierto? Entonces la tarea es escuchar el programa Brevísimo tal, o la tarea es escuchar el programa 70 de las 100 preguntas, y alrededor de eso hacían un ejercicio, como era virtual con los chicos, entonces es bien interesante. Entonces también ha servido como herramienta pedagógica. Claro, y ahora con esta entrega de este libro de cuentos cortos, ¿qué es lo que les trae? ¿Es un abrebocas para que los oyentes se animen tanto a venir al evento del lanzamiento, pero también a buscar esta edición que viene para Colombia? Sí, esa ha sido una exploración muy bonita. Digamos que desde que la primera vez que me empecé a enfrentar ya a la literatura breve, que fue con la microficción obviamente, pero luego empecé a explorar, decidí empezar a escribir. La escritura fue como una cosa que, bueno, ya venía escribiendo otras cosas, artículos científicos, a veces la tesis que uno tiene que escribir también cuando está en la universidad, pero esto fue un ejercicio muy bonito porque surgió a raíz de que me vino el primer cuento, a raíz de una anécdota, una experiencia que viví, y esa experiencia me llevó a mirar cómo convertir eso. Era una anécdota. Entonces es una de las cosas que yo le digo a veces a los chicos cuando me invitan a, bueno, ¿usted cómo escribe o de qué manera? Yo digo, a veces una anécdota la puedes llevar y la convertís en una novela. Muchos escritores han hecho eso y cuentan, es que tuve una iluminación o me pasó esto y a partir de ahí terminé escribiendo una novela. A mí me pasó algo similar, una situación personal que me llevó después a escribir ese cuento y de ahí empezaron a salir muchos, entonces poco a poco. Y es un libro muy versátil, toca todos los temas, toca el tema de religiones, política, historia, ficción, entonces hay muchos elementos que se vuelven excusa para escribir. Por ejemplo, hay acontecimientos históricos que se vuelven excusa para escribir o para deformarlos, ¿cierto? Entonces ese libro trae eso, es un libro variopinto, o sea, no es un tema, no te puedo decir que todos los microcuentos o todos los, yo les llamo cuentos cortos, todos los cuentos cortos son sobre el tema de mujeres. No, hay de todo, pero te digo que es un tema variopinto. Y ahora pues también valga esta entrevista para anunciar que acabo de terminar otro libro, espero que salga a final de este año, ya el año entrante a principio, que además de minificciones va a traer 2 o 3 modalidades más. Una, lo que se llama el cuento atómico, que es un cuento muy breve, que es un cuento que no debe superar las 20 palabras. Ese es un término que acuñó el maestro Humberto Senegal de Calarcá Quindío, que es el conocedor de eso. 2, trae unos aforismos personales. Y 3, la idea de ese libro es que junto a estos juegos literarios de brevedades va a haber un ensayo extenso de casi 50 páginas, que es un ensayo donde exploro, que de hecho va a ser una ponencia que voy a dictar ahorita en el mes de octubre en la Feria del Libro de Ayacucho en Perú, que me invitaron también. Entonces voy a dictar una ponencia donde voy a mostrar cómo las formas breves de la literatura han narrado la violencia colombiana. Bueno, esta es una invitación de Mauricio Montoya, escritor de cuentos cortos para lectores con tiempo. Él nos contaba su trayectoria, cómo llegó a la microficción, pero también sobre el lanzamiento este sábado 14 de septiembre a las 8 p.m. en el Auditorio Aurita López en la Fiesta del Libro y la Cultura en su edición número 18. Muchísimas gracias, Mauricio.
A ustedes muchas gracias por la invitación y los espero a todos para que podamos compartir estas formas breves de la literatura. Y hago una cuñita, los invito a escuchar brevísimo el programa de la Universidad Nacional 100.4 FM todos los miércoles a las 8 p.m. Si no lo pueden escuchar en vivo, pues está también alojado en Facebook bajo el nombre Brevísimo y también en YouTube bajo el nombre Brevísimo 2020, que fue el año en el que se fundó el programa. Allí estarán todos los programas colgados, los pueden escuchar y bueno, la invitación es para que nos acompañen este sábado y para que sigamos explorando las formas breves de la literatura. Además de Brevísimo, recuerden que este es un cubrimiento especial de Radio UNAL en la edición número 18 de la Fiesta del Libro y la Cultura. Para conocer más sobre los invitados, esas actividades recomendadas que les traemos, sintonícenos en el 98.5 FM en Bogotá y el 100.4 FM en Medellín.